Bueno, ¿cómo le va, chiquilines? Espero que estén bien. Vamos a hacer un poquito un video intentando explicar un poco algunos de los conceptos que están acá. Lo que ustedes están viendo en pantalla, este es un material en PDF que yo se los compartí hace unos días y les di bastantes días para poder leerlos. Junto con este material teórico, que es uno de los materiales que usamos en la UTU, les di también este otro que es una especie de programación, es una preparación para ese primer capítulo, y les dije que ustedes vieran si podían contestar hasta acá, hasta la pregunta 3C. También les dije, no es para que me lo contesten a mí, no me lo tienen que enviar a mí, es una guía para ver si ustedes han entendido esos conceptos, ¿verdad? Mi intención no es leer con ustedes este material, es ir haciendo un punteo hasta que lleguemos claramente a lo que queremos arrancar, programación orientada a objetos. Este material empieza hablando con lo que se espera de la programación orientada a objetos, y es llegar a generar software de buena calidad, software de lo que se considera buena calidad. ¿Y qué se considera un software de buena calidad? Yo estoy haciendo un ojeo junto con ustedes en el material y tengo también algunos apuntes para ir avanzando de manera un poco puntualizada y no quedarme a leer, por supuesto, con ustedes. Es lo que les dice acá, entre otras cosas, entre otras características. Se espera que cuando un software es un software de buena calidad, cumpla con estas características que están listadas acá, entre otras. Es decir, que el software tenga mantenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser mantenido en el tiempo y ser adaptado a los cambios. Eso es un software de mantenibilidad, no que se me queda obsoleto y no tengo manera de poder seguir trabajando con él. Extensible es que yo le puedo agregar nuevas cosas a un software para nuevos requisitos. Es decir, tengo una plataforma que hoy en día, con los problemas de comunicación que estamos teniendo, necesito que se le incorpore comentarios, líneas de chat, bases de datos más diversificadas, etc. Eso que sea extensible a las necesidades del usuario. Reusable, algo que ahora ya no estoy usando, pero que puedo tomar ese código o parte de ese código y reusarlo en un nuevo proyecto. Eso hace un software de calidad. Compatible. Este programa que yo estoy haciendo es compatible con otros programas y es compatible con más de un sistema operativo. Eso hace que mi software sea de calidad y que llegue y tenga un alcance mucho más global, ¿no? El material sigue, ustedes esa parte ya lo leyeron, y hace un preámbulo a la programación orientada a objetos, hablando primeramente de la programación lineal, el primer tipo de programación que nosotros vimos y que quizás un poquito de esta historia vieron en programación 1. El primer concepto, el primer paradigma de programación que nosotros tenemos es una programación que era lineal, era enfocada a tareas cortas, a tareas sencillas, por lo complejo que era poder alcanzar un programa de calidad. Era tareas donde el manejo de errores era muy complicado, donde no habían variables que fueran locales, sino que todas las variables eran globales. Cuando ahora empecemos a trabajar en lo que son atributos y variables y métodos, vamos a repasar ese concepto. Básicamente, una variable global es una variable que está visible en todo el programa, por lo tanto, si yo cambio algo en la línea 1800, afecta a esa variable en la línea 2, en la línea 3, en la línea 2000, en todo el programa. Por lo tanto, era muy complejo manejar errores o hacer correcciones incluso. Esta programación, con el surgimiento de los nuevos lenguajes, como ustedes habrán leído, queda obsoleta cuando empieza la programación estructurada. La programación estructurada, que empieza como base de la programación estructurada a indicar la necesidad de trabajar justamente en estructuras o en módulos. La programación estructurada trae varios conceptos, pero de los conceptos más importantes que nos trae son el concepto de modularización de módulos y el concepto de abstracción. Dos conceptos que van a ser principales, que los va a tomar la programación orientada a objetos como punto de partida para el nuevo paradigma. ¿Qué hace la programación estructurada? Empieza a generar nuevas estructuras, nuevos módulos. ¿Dónde los empezamos a ver? En los métodos y en las funciones. Quizás en primer año ustedes no llegaron a ver métodos porque el método no es
O sea, está en el programa de primer año, pero no es primordial y muchas veces no da el tiempo para darlo, pero es tema central de programación 2. ¿tá? Entonces en programación 2 nosotros vemos métodos y ahí vemos el primer tipo de modularización que se da. ¿tá? Es agarrar pequeños trozos de código que tienen una función específica y los cuales yo puedo llamar de distintos lados. Llegado el momento vamos a ver cómo se hace eso. La programación estructurada introduce este tema, el tema de la modularización, ustedes lo tienen por acá. ¿tá? El tema de hacer subprogramas. ¿Qué ventaja tiene esto? Yo puedo agarrar trozos más pequeños de programa y trabajar entre ellos. Voy a hacer una pequeña ilustración. Estoy acá en un archivo de Excel para hacer más gráfica. Miren cómo yo tengo seleccionadas varias celdas. ¿tá? Anteriormente en la programación lineal mis programas eran esto. Eran un todo. ¿tá? Eran un todo. ¿tá? La programación estructurada empieza a modularizar. Empieza a dividir pequeños sectores de mi programa. Empieza a hacer que mi programa, que sí es un todo, ahora igual esté, vamos a ponerle un borde para que se distinga a mi programa. Ya creo que se lo puse, sí. Ahí va. Si bien mi programa es un todo, mi programa, ahí metí la pata, está igual dividido en módulos. Por lo tanto, yo puedo trabajar este módulo, el módulo en este caso C3, sin generar inconvenientes en el resto de los módulos. Eso no se podía hacer con la programación lineal, la programación estructurada lo permite y la programación orientada a objetos aún más. ¿no? Otro concepto que trae la programación estructurada es el concepto de la abstracción. Concepto profundo, concepto que me permite abstraerme de detalles que no son importantes para mi programa y focalizarme en lo que a mí me interesa para mi programa y trabajar con eso. Dejar de lado un montón de detalles que no importan y usar lo que sí me importa y lo que sí necesito para mi detalle. En un rato lo vamos a ver. Todo esto da lo que es el preámbulo a la programación orientada a objetos, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué hace la programación básicamente orientada a objetos, chiquilines? Se centra en el objeto. Se centra en un objeto como punto de partida para programar. Ahora, ¿qué es un objeto? Y ustedes habrán leído por acá que es un objeto. Y es gracioso, pero es real. Te dice que un objeto es una cosa real o imaginaria, física, visible o no visible, intangible o tangible. Es una cosa del mundo real o imaginario. ¿tá? Y sí, es verdad. Yo les pregunto a ustedes qué es un objeto. Me van a decir probablemente que es una cosa, una entidad, un algo. Pero es un algo que yo lo puedo definir y lo puedo identificar como ese algo propio. Yo puedo distinguir el objeto silla del objeto lámpara. Puedo hacerlo. ¿Y por qué puedo hacerlo? Por las características que tiene ese objeto y lo que lo define a él como un objeto único y propio. Así que un objeto es eso. ¿no? Son cosas de la vida real o imaginaria que nosotros vamos a tomar como punto de partida para trabajar. Creo que tengo acá. Así que si yo pongo que un objeto es una cosa, voy a decir también, y está en el repartido, que los objetos tienen dos cosas importantes. Todos los objetos tienen atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características que definen ese objeto. Es decir, que el objeto, por ejemplo, si yo tengo el objeto silla, puedo definirlo por atributos tales como su peso, su material, su tamaño, su color, su diseño, hay distintos tipos de diseño, etc. ¿Qué otra cosa tienen todos los objetos? Los objetos tienen funcionalidades, o como le llamamos en la programación orientada a objetos, métodos. Opa, me quedó mal la E ahí. Métodos. ¿Y qué va a hacer en la programación orientada a objetos los métodos? Van a ser todas aquellas funcionalidades
que realice el objeto o que se realicen sobre el objeto. ¿Ah? Cosas que el objeto podrá hacer o cosas que se podrán hacer sobre el objeto. ¿Ah? Entonces alguien me puede decir que una silla sirve para pararse, sentarse, alcanzar una lámpara, etc. Todas aquellas funcionalidades que tenga. Podemos tomar cualquier otro ejemplo de la vida real. Así que en la programación orientada a objetos lo primero que tenemos es la noción de un objeto, la noción de un atributo y de un método que están ligados directamente a los objetos, y habrán leído en el repartido también que está la noción, aparte de objeto, está la noción de clases de objetos. ¿Y qué son las clases de objetos? Importante, ¿qué son las clases? Cuando yo tengo en este momento esta lapicera en mi mano, cuando Vic va a generar esta lapicera, o la mía en este caso, no se sienta de primera a definir o ver cómo va a ser esta lapicera, sino que ya tiene un molde precreado de donde salen todos los objetos del tipo lapicera. Así que las clases son moldes, maquetas, le dicen algunos, etcétera, que lo que hacen es definir todos los objetos de una clase. Más formalmente, programación orientada a objetos, decimos, vamos a subir un poquito todo esto para que no quede tan que las clases definen todos los atributos y los métodos comunes a todos los objetos de la clase. Eso hace una clase, define todos los atributos y todos los métodos que van a ser comunes a todos los objetos del tipo lapicera. Por lo tanto, vamos a hacer otra tabla. Yo podría tener acá mi objeto, un objeto cualquiera, me voy a quedar con la lapicera, en este caso, y como dije, con mi clase lapicera, voy a decir que acá tengo los atributos, vamos a combinar estas dos sendas, y tengo los métodos. ¿Ah? Así que los atributos que me pueden definir a mi clase lapicera serían su tamaño, podrían ser su peso, su color, su material, su largo, su capacidad de tinta, y podría poner más. Los métodos que podría definirme a esta lapicera podrían ser escribir, pintar, marcar, subrayar, delinear, etc. Así que mi clase va a definir todos los atributos pertenecientes a los objetos lapicera, todo lo que lo van a definir. La lapicera va a ser definida por su tamaño, por su peso, por su color, por su material, por su largo, por la capacidad de tinta que tiene, etc. Y también va a definir por los métodos, o sea, las cosas que ella realiza o que se podrían realizar entre ella. Escribir, pintar, marcar, subrayar, delinear, y podría seguir. Ahora nos podemos preguntar, si todos los objetos tienen los mismos atributos y los mismos métodos, entonces todos los objetos son iguales. No todos los objetos son iguales. De hecho, algo que tenemos que saber es que todos los objetos tienen identidad. En la programación orientada a objeto, todos, y en la vida real también, todos los objetos tienen identidad. Quiere decir que son únicos. ¿Por qué? Porque aunque todos tienen los mismos atributos que los definen, los valores que toman esos atributos, el valor que toma el atributo, es distinto para cada uno de ellos. Es un valor distinto. ¿Por qué? Porque
quizás todas las lapiceras tienen el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo material, la misma capacidad de tinta, pero esta es azul, alguna puede ser roja, otra puede ser verde, etc. E incluso entre dos lapiceras que sean azules, puede haber un atributo que sea un código de identificación que sea distinto. Si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, el objeto persona, todas las personas podemos ser definidas por los mismos atributos, todos podemos ser definidos por los mismos métodos, sin embargo todas las personas tenemos identidad y eso quiere decir que al menos uno de nuestros atributos tiene un valor único e irrepetible en el objeto, por ejemplo nuestra huella digital. O entre otros, si estuviéramos viendo entre la población de un país su documento de identidad, su identificación. Así que hasta acá hoy quería repasar esos conceptos: clase, objeto, atributos y métodos, y pensar un poco en eso. Cuando nosotros empecemos ahora en la próxima clase cuando empecemos a programar, vamos a retomar el concepto de modularización, el concepto de abstracción, y vamos a ver un ejemplo, ya vamos a empezar con la programación, de cómo hacemos para llevar esto a un programa, estos nuevos conceptos, este nuevo paradigma de programación, cómo lo llevamos al código, cómo comienzo yo ahora a trabajar partiendo de la noción de código, de clase, objeto, atributo, método y las cosas que vimos hoy, ¿sí? Así que los invito a que miren este video y que sigan trabajando en lo que están, sigan leyendo, estudiando, y ya en el próximo video hacemos eso y dejamos una tarea pendiente. Saludos a todos, espero que estén muy bien, adiós.